El movimiento real. El movimiento real es un tipo de movimiento visual, ¿no?, que se produce a nivel visual y que tiene que ver con el hecho de que un objeto que está en una situación o situado en determinado espacio va pasando por puntos intermedios de ese espacio hasta llegar a otra parte del espacio. Y eso es lo que se considera movimiento real. Es curioso porque en el movimiento real a veces lo que se produce es un movimiento de los ojos, pero sin embargo el objeto no se está moviendo, como por ejemplo cuando nos encontramos ante una lectura de un texto. Por ejemplo, en este texto que tenemos aquí de Albert Einstein, estaríamos moviendo los ojos sobre las líneas, de acuerdo, voy a poner otro color para que se vea bien. Aquí, cachis. Sobre las líneas, ¿vale? Fijaros bien, iríamos moviéndonos así, ¿de acuerdo? Y eso haría que hubiese movimiento, pero que el objeto, las letras, no se mueven. Se mueven mis ojos. En otros casos, el movimiento puede parecer que hay un movimiento y sin embargo no existe tal movimiento y a la inversa. Por ejemplo, si vemos un pájaro, yo ya sabéis que pinto fatal, ¿eh? Pero bueno, si vemos un pájaro que está volando sobre un fondo con edificios, sabéis, ya digo que pinto fatal, curiosamente el pájaro cuando lo vemos de lejos no nos da la sensación de que se esté moviendo, pero el fondo sí parece que se mueva. Es algo muy llamativo y se utiliza muchísimo en los dibujos animados. Cuando alguien quiere reconstruir un dibujo animado, puede hacer dos movimientos del personaje y luego hacer que se vaya moviendo el fondo para dar una sensación de movimiento mucho más ágil, ¿no?, más rápido. Y curiosamente es así como funciona nuestra visión. Y se puede ver, como digo, en el dibujo animado. ¿De acuerdo? Digamos que existen dos tipos de movimiento o dos conceptos respecto al movimiento y se llaman, dependiendo del fondo, y se llama movimiento relativo, que es cuando el fondo está estructurado. Un fondo estructurado es, por ejemplo, una ciudad, ¿no? Tengo de fondo unos edificios con árboles, bancos, etcétera, ¿no? Y alguien se está moviendo. Digamos que ahí percibimos muy bien el movimiento, porque ese fondo estructurado nos va dando las diferentes situaciones del objeto en los diferentes sitios, a través de los puntos de luz fundamentales. Pero supongamos que lo que tenemos es un movimiento de tipo absoluto. El movimiento absoluto es más complicado de percibir y es cuando el fondo es un continuo, es decir, está difuminado, es por ejemplo de un solo tono y no hay ningún tipo de estructura, ¿vale? Entonces, si hay un fondo difuminado, no estructurado, de un solo tono, ¿de acuerdo? Pues en ese caso, por ejemplo, oscuro, ¿no? En ese caso es más difícil percibir el movimiento. Entonces, esos dos aspectos son fundamentales para el movimiento. Esto se ve muy bien cuando vemos, por ejemplo, los efectos visuales de las películas hechas con ordenador, ¿verdad? Y, por ejemplo, vemos sobre un fondo blanco a alguien moviéndose de alguna manera. Pues nos cuesta más trabajo percibir el cambio de movimiento que cuando nos ponen ya la pantalla con su fondo estructurado, sus edificios, que antes pues no aparecía. ¿De acuerdo? Y eso se ve muy bien en este tipo de manifestaciones y que estamos muy acostumbrados, ¿no? Como por ejemplo en los de Parque Jurásico y cosas así. Bien, aparte de esto, tenemos también otro tipo de movimiento que se llama, un tipo de movimiento que es cuando seguimos, por ejemplo, un movimiento hacia un lado. Si, por ejemplo, estamos viendo el movimiento hacia la derecha, y vemos que todo, bueno, se está moviendo así, se mueve hacia la derecha, se mueve hacia la derecha. Llega un momento en que nuestros ojos se cansan y lo que percibimos mucho mejor es el movimiento contrario, frente al movimiento, digamos, al que estamos más acostumbrados a ver. Esto se debe, este tipo de situaciones, esto se llama adaptación selectiva,
La adaptación selectiva. Vamos a subrayarlo exactamente. Tenemos los movimientos que hemos visto antes. La adaptación selectiva se debe en parte a que tenemos una serie de receptores, células receptoras, en nuestros órganos visuales. Unas se encargan de la dirección y otras se encargan de la velocidad. De tal manera que si recargamos en exceso nuestro sistema visual, por ejemplo, vemos un montón de coches o un montón de gente caminando, ¿vale? En la misma dirección. Cuando esos semáforos enormes en los que hay muchísima gente pasando, ¿vale? Y va todo el mundo hacia una misma dirección, el que va en contra de esa dirección es el que mejor vemos. Eso se ve muy bien en las películas, que curiosamente el protagonista, ¿verdad? En la película, siempre, es el que sigue o bien un sentido contrario, por ejemplo, o al resto, o en fin, para que nos llame la atención, o va a una velocidad diferente. La idea es que nuestros ojos se fijen en ese individuo, que es el protagonista de la película, ¿no? Y entonces así juegan con nosotros, ¿no? Sabiendo cómo funciona nuestro sistema visual. Bien, pues lo dicho, la adaptación selectiva es que estas células, imaginemos que se trata de la dirección, ¿no? Las células que se están encargando de la dirección y que están encargándose de la dirección hacia la derecha, el movimiento que va hacia la derecha, se cansan. Entonces, en el momento que aparece un movimiento contrario, digamos que es el que más nos llama la atención y en el que más nos vamos a fijar, por esa misma razón. Igual que con aspectos o con respecto a la velocidad. También pasa algo parecido. Y eso es un poco lo que es la adaptación selectiva. Es decir, nos acostumbramos a un tipo de movimiento como cuando nos acostumbramos a un tipo de ruido. Y es como que ya no nos damos cuenta, ¿vale? Está ahí, pero como si no estuviese, ¿no? No es la primera vez que escuchamos ese ruido insoportable de una obra, ¿verdad? Cuando ya llevamos un tiempo, digamos que nuestro cuerpo se adapta, ¿no? A ese tipo de ruido y lo obviamos, no nos parece fundamental en el entorno. Pues es algo parecido lo que hacemos a nivel visual, lo que pasa que más rápido, ¿de acuerdo? Y lo solemos utilizar, ya digo, en este sentido. Bueno, ya para terminar, nos faltaría simplemente, aparte de lo que es la adaptación selectiva, que ya os he explicado, nos quedaría básicamente lo que sería la trayectoria de un objeto luminoso en la oscuridad, como por ejemplo un avión, ¿no? Cuando vemos una luz dentro de la oscuridad, en principio el objeto parece que no se mueve, porque de hecho nuestros ojos no se están moviendo. Nos pasa igual que con el pájaro. ¿Qué pasa? Que en este caso, en el caso de que haya oscuridad y veamos una luz, por ejemplo la luz del avión por la noche, es peor, porque encima el fondo está difuminado, con lo que tampoco tenemos un referente para saber que se está moviendo, porque en el pájaro al menos tenemos un fondo estructurado que hemos visto antes con los edificios, que es verdad, yo muevo el fondo y no muevo el pájaro, mi sistema visual y motor hace eso, pero digamos que soy capaz de percibir el movimiento. Pero ¿y cuando hay oscuridad, el fondo está difuminado? Y lo que vemos es el movimiento de esa luz de noche, que sabemos que es un avión, por ejemplo, porque escuchamos el ruido. ¿Por qué sabemos que se mueve? Porque nuestros ojos no se están moviendo, nuestros órganos están quietos, nuestros órganos visuales. ¿Por qué sabemos que se mueve? Bueno, pues sabemos que se mueve porque aunque nuestro órgano visual no se mueve, lo que es el sistema motor le está diciendo a nuestro cerebro que nuestros ojos no se están moviendo. Y nuestro cerebro ajusta la información. Ajusta la información, ¿vale? Ajusta la información entre lo que sería el órgano visual, que ve la luz, que parece que no se mueve, y, por otro lado, lo que sería nuestro sistema motor, que está informando al cerebro de que los ojos no se están moviendo. Entonces, nuestro cerebro, que es muy inteligente y muy listo, ajusta ambas informaciones. Y al ajustarlo, es la razón, o al hacer eso, esa es la razón de que percibamos el movimiento del avión o el movimiento de la luz en la oscuridad.